Vamos a tener otro estudio más de la lección número 6 que corresponde al cuarto trimestre del año 2025. Estamos hablando de la experiencia vivida por los israelitas cuando fueron vencidos por los de Ai, y también lo que tiene que ver cuando ellos, guiados por Dios, vencieron a los de Ai. Queremos señalar aquí ahora acerca de la experiencia que tuvo eh, Josué con Dios y la experiencia que tuvo Israel con Dios después de ser destruidos por los de Ai. Para Israel fue un momento de temor, de miedo, de zozobra. No entendían qué había pasado, pero sí tenían miedo. Tenían miedo porque una de las cosas que el pecado produce es el miedo. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios y dijeron, tuvimos miedo porque vimos que estaba desnudo. El pecado siempre produce miedo. El miedo es un arma que Satanás trata de usar para destruir al Hijo de Dios, porque el miedo ciega a las personas y el miedo hace que la persona piense que no tiene ningún tipo de solución, no tiene ningún tipo de escapatoria. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron y ellos sintieron miedo, ¿de qué sentían miedo? Porque el pecado los había separado de Dios, pero estaban huyéndole a Dios también porque habían violado la palabra de Dios. Y cuando uno queda violando la palabra de Dios, queda en las manos del pecado, uno está destruido, los pensamientos de uno cambian, lo voy a señalar dentro de un momentico, y en vez de estar confiando en la protección y el cuidado de Dios, en su protección, estamos huyendo porque nos vemos separados de Dios y la consecuencia llega a ser la muerte. También el pecado lleva a otro aspecto. Adán, cuando él decide comer, desobedecer a Dios y comer el fruto prohibido, lo hizo porque amaba más a Eva que a Dios. Y eso fue la causa que Adán se lanza al pecado siguiendo a Eva, que no es otra cosa que la misma ceguedad del pecado, porque no hay solución en el pecado, la solución está estar en las manos de Dios. Pero cuando llega el momento en que Dios pregunta, Adán le echa la culpa a Eva y le echa la culpa a Dios que creó a Eva, la mujer que me diste. Eva también le echa la culpa a la serpiente que tú hiciste. El pecado hace que la persona tenga miedo, tenga temor, pero también que culpe a Dios. Cuando el pecado llega a reinar en el corazón y la persona pecadora culpa a Dios, está en las manos del pecado, en las manos del mal y en la destrucción. Porque el único que puede vencer y dar la victoria contra el pecado es Dios. No hay otra manera en que el ser humano pueda librarse del pecado, sino por la protección y por la ayuda de Dios. Cuando Josué se pone, ay Señor, y ahora, ¿qué va a pasar? Tu pueblo va a ser destruido. Y aquí hay otro aspecto en la lección que queremos señalar. ¿Por qué Josué estaba afligido y temeroso?
solamente porque se sentía débil y vencido por el pecado, solamente por el miedo a que ser destruidos como nación, o había otro aspecto que tenía Josué. Y este otro aspecto que tuvo Josué, quiero compararlo con un aspecto similar que sintió Moisés. Cuando Israel peca contra Dios, se hace dioses falsos, da la espalda a Dios y se crea un Dios falso, Dios habló de destruir a Israel, porque el fruto del pecado es la destrucción. Y Moisés en su intervención le dice a Dios, Señor, cuando Dios le dice, déjame que destruya al pueblo, Moisés dice, Señor, ¿qué vas a hacer con tu nombre? ¿Qué dirán los cananeos? ¿Qué dirán los egipcios? ¿Qué dirá el mundo que se pierde? Que destruiste a tu pueblo, que tu pueblo que lleva tu nombre va a ser destruido. Aquí Josué también siente temor porque ¿qué iba a pasar con el gran nombre de Dios? Josué tuvo, igual que Moisés, celo por el nombre de Dios. La palabra celo aquí, no estoy hablando del sentimiento ese incorrecto que tienen los seres humanos cuando el esposo duda de la esposa del esposo, todos esos productos del pecado. El celo es el que se sentía Moisés, el que sentía Josué, el nombre de Dios. Nombre de Dios glorioso, Dios el creador, el que tiene vida propia, el que guía a la iglesia. Si el pecado destruye a la iglesia, si el pecado destruye al pueblo de Dios, entonces la deshonra es para Dios. Tenía Josué el amor a Dios y no quería la deshonra de Dios. Y le está pidiendo a Dios que Dios actúe tanto para proteger a su pueblo como para honrar al nombre de Dios. Cuando nosotros como hijos de Dios luchamos contra el pecado y contra el mal, en cualquier manera que se manifieste el pecado y el mal, también debemos saber que con nuestra conducta nosotros honramos o deshonramos a Dios. Como hijos de Dios lo representamos en la tierra. Si como hijos de Dios, de la iglesia de Dios en la tierra, cometemos pecado y somos vencidos por el pecado, ¿qué pensarán los hijos del mal contra Dios? Hay algo que voy a mencionar acá en este momento y que se ha visto a lo largo del tiempo. Hay personas enemigos de Dios que batallan contra Dios y dicen, si en la iglesia hay personas que hacen esto, aquello, lo otro, pues, ¿qué voy a hacer yo en la iglesia? Mejor no voy a la iglesia. Si el culto de la iglesia está dirigido por personas que hacen esto, lo otro y lo otro, ¿qué voy a hacer? Me quedo mejor en la casa. Si la iglesia de Dios el pecado triunfa y está, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a abandonar a Dios o voy a seguir siendo fiel a Dios? La lucha contra el pecado correcta es que la persona sienta dolor porque el nombre de Dios sea difamado por la mala conducta nuestra o por la mala conducta o la mala enseñanza, la doctrina falsa que enseñe cualquier persona que esté enseñando lo que es incorrecto o esté haciendo lo que es pecaminoso, porque nosotros honramos a Dios y le damos gloria cuando actuamos, nos ponemos en las manos de Dios para que Él nos guíe y podamos ser victoriosos contra el pecado. Así, los mismos israelitas sintieron en aquel momento su desamparo
pero luchando por el nombre de Dios, poniéndose en las manos de Dios para dar un testimonio correcto de Dios, ellos también tuvieron el triunfo de Dios y también alcanzaron el triunfo contra el pecado. Para hablar del pecado, hay algunas palabras que se utilizan o se utilizaron se utilizan en la Biblia y se señala en esta lección. Cuando se habla del pecado, se habla también de la iniquidad y se habla también de la transgresión. Iniquidad porque lo inicuo es contrario a Dios, son las cosas malas. Pecado es iniquidad, cosas falsas, cosas malas, cosas que hablan mal de Dios, un mal testimonio de Dios. Y transgresión es cuando uno viola el mandato de Dios, cuando uno viola la ley de Dios. Por eso en el mundo, en la lucha entre el bien y el mal, el diablo trata siempre de poner a la ley de Dios como algo que el Hijo de Dios no tiene que seguir. En el mundo actual evangélico, que es lo que se enseña, que Cristo clavó en la cruz la ley de Dios. Y ahora ya uno no tiene que guardar más la ley de Dios. El propósito del diablo es también el pecado, la iniquidad, la transgresión de la ley de Dios, porque siempre que el ser humano vaya a favor del pecado o transgreda la ley de Dios, está yendo en contra de Dios y está ayudando al triunfo del mal. Eh, hay en la Biblia, cuando habla del pecado, algo que queremos señalar en este momento. Yo que estoy compartiendo la lección con ustedes, tengo que decir o tengo que confesar, nunca he pecado yo en mi vida, nunca he hecho una cosa contraria a la voluntad de Dios. Tengo que decir que sí he pecado en mi vida. Pero hay una diferencia entre el pecado y el pecado. En la lección se habla de nuestro escritor Knight, que habla de pecado en mayúscula y de pecado en minúscula. Pecado en mayúscula, en la Biblia se señala también con otro nombre, pecado de mano alzada, pecado de puño alzado. Es cuando uno peca sabiendo lo que uno está haciendo y que está yendo en contra de Dios. En la lección, Acán peca con el pecado de mano alzada, de puño alzada, pecado en mayúscula, porque es un pecado que él comete por su propia decisión y decide mantenerse en el pecado. Solamente lo confiesa cuando vio que ya estaba descubierto. Fue un pecado que lo llevó a la destrucción. Ese pecado de mano alzada en el santuario que Dios le dio al pueblo de Israel, enseñó que hay perdón para el ser humano pecador. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Cristo viene para quitar el pecado del mundo, pero del que se arrepiente uno de haber pecado, del que confiesa el pecado, no del que peca voluntariamente. Si Acán, cuando mira el manto babilónico y mira el oro, mira la plata, él en vez de mirar eso que lo vio codiciable, se dio a la codicia, a la violación de la ley de Dios, no codicia, igual que Eva o igual que Adán, finalmente. En vez de mirar a esto, ponemos nuestra vista en Dios y vemos la hermosura de Dios, vemos
el amor de Dios, entonces nosotros no cometemos el pecado de mano alzada. ¿Cuál es el pecado de mano alzada? El que uno comete por propia voluntad. Pero como que todos somos pecadores y nuestra naturaleza es pecadora, también nosotros cometemos pecado. Pero el pecado lo cometemos no por nuestro deseo de pecar, sino porque somos vencidos por el mal. Nosotros necesitamos conocer la diferencia entre cuando somos vencidos por el mal o cuando pecamos de propia voluntad. Y esa diferencia la podemos conocer cuando el Espíritu Santo entra en nosotros. Cristo enseñó a sus discípulos que Él rogaría al Padre para que diera el Espíritu Santo, el otro consolador, que nos enseñaría qué cosa es pecado, qué cosa es justicia y qué cosa es juicio. Y que cuando nosotros estamos equivocados, pide por nosotros con gemidos indecibles y también obra en nuestros corazones para que nosotros estemos en armonía con Dios. De esta manera hay también el pecado que nos lleva al mal y el pecado donde nosotros caemos, pero del cual nosotros somos victoriosos. Voy a otra vez a comentar de Adán y Eva al principio. Al principio, Adán y Eva pecan, quedan condenados a muerte, quedan separados de Dios, pero Dios establece entonces, da a conocer el plan de la redención. Dando el plan de la redención, Dios le enseña al ser humano pecador que Dios le ama y le da otra oportunidad. En el libre albedrío, Dios nos da otra oportunidad. Y entonces nosotros, de acuerdo con el plan de la redención, aceptamos la fe que Dios nos da y por esa fe aceptamos el plan de la redención y eso nos lleva a ser triunfantes contra el pecado. Cuando venció a Israel, se sintió orgullosa y seguro en su pecado. Cuando Israel se deja guiar por Dios, hizo lo que Dios hizo y se puso en las manos de Dios, Israel se sintió seguro porque estaba puesto en las manos de Dios. Israel así fue triunfante contra el pecado, fue triunfante contra el mal y volvió otra vez a estar en pacto con Dios. El pecado hace que nosotros rompamos nuestro pacto con Dios. Al romper nuestro pacto con Dios, rompemos nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro hermano. Pero, como la Biblia enseña, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que muriera en la cruz para salvarnos, así Dios levantó a Jesús para nuestra salvación, para que todos los que creamos no seamos vencidos, sino que tengamos la victoria, tengamos la vida eterna. Somos vencidos por el pecado, vamos a decir de minúscula, no porque querramos pecar, sino porque somos pecadores y como pecadores nuestro fruto es pecado. Pero con el perdón de Dios, con la victoria de Dios, con el triunfo de Cristo, Él nos hace a nosotros más que vencedores. Y como la Biblia dice, miremos el gran amor de Dios que ha hecho de nosotros pecadores, hijos de Dios. El pecado se vence cuando nosotros estamos en las manos de Dios y el triunfo contra el pecado se obtiene únicamente por la mano de Dios. La, el ser humano que desconfía de Dios
y trata de ver cosas malas en Dios, está destruido por causa del pecado. Y si fue llevado a esa condición por engaño, pero permanece en ella y no recibe la fe y el amor de Dios, está cometiendo también el pecado de mano alzada porque se revela voluntariamente contra Dios. Pero cuando el ser humano, en vez de desconfiar en Dios, desconfía de nosotros mismos, porque en nuestra lucha entre el bien y el mal, entre lo que es bueno y lo que es malo, nosotros encontramos una constante. Lo más perverso del ser humano es el corazón, porque engañoso es el corazón. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. En nuestra lucha contra el pecado, esa lucha contra el pecado es contra nosotros mismos porque como personas carnales buscamos al pecado. El pecado nos separa de Dios. Estamos siendo destruidos por el pecado. Pero cuando ponemos nuestra voluntad en Dios, cuando ponemos nuestro corazón en Dios, desconfiamos de nosotros, pero confiamos en Dios y seguimos la enseñanza que Dios dice y obedecemos a Dios, entonces somos victoriosos porque es la victoria de Cristo lo que nos da nuestra propia victoria. Es Dios el que nos da la victoria. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta, porque esas 7 veces que se levanta es por el poder de Dios obrando en nuestras propias vidas. Cristo enseñó que 70 veces 7 perdonó Dios al pueblo de Israel hasta que finalmente el pueblo de Israel desechó a Dios que vino a morir por nosotros. Dios nos fortalece contra nuestra lucha contra el pecado. Dios nos fortalece, nos capacita para que nosotros seamos más que victoriosos y así tendremos también la presencia de Dios y tendremos también el triunfo contra el pecado y contra todo lo malo. Esto sucedió con Ananías y Zafira. Ananías y Zafira vieron que en la iglesia los que traían su herencia y la ponían a la disposición de la iglesia, ellos como que tenían, con lo que ellos vivían, tenían para vivir ellos y vivir otras personas y lo daban a la iglesia le daba la mantención al que daba su herencia a la iglesia. Pero a la vez esa herencia le daba mantenimiento, le daba vida, le daba posibilidades a los pobres que no tenían. Y entonces Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo. Vamos a vender nuestra heredad, vamos a decir que la vendimos en tanto, nos quedamos con una parte que nos guardamos y entonces hacemos un negocio redondo. La iglesia nos mantiene y nosotros mantenemos nuestra, nuestra ganancia aparte. Es como la persona que se confunde y quiere alcanzar a Dios y a las riquezas a la misma vez. Jesús dijo que no podemos servir a dos señores. Podemos servir a Dios, pero no podemos amar al mundo. Si amamos al mundo en cualquier manera, nos lleva a ser destruidos. Cometemos el pecado imperdonable, pecado de mano alzada, porque amamos al mundo. No podemos engañar a Dios. No podemos decir amamos a Dios sobre todo cuando lo que amamos es al mundo, porque nuestras obras irían de acuerdo a lo que en el mundo de pecado se hace. Pero cuando amamos a Dios de verdad, entonces nos ponemos en las manos de Dios
buscamos la honra y la gloria de Dios y nosotros somos victoriosos. Ananías y Zafira trataron de esconder su mentira y lo que perdieron fue su vida. Es la misma situación en nuestra lucha contra el pecado. No podemos amar a Dios y al mal. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y entonces tendremos el triunfo sobre el pecado. Si amamos cualquier cosa que no sea Dios sobre todo, entonces estamos cometiendo pecado de mano alzada. Nuestra victoria es estar en las manos de Dios, obedecer a Dios y seguir a Dios. Y en esta historia de Ananías y Zafira, perdón, de Acán y de Ahí, y también de Ananías y Zafira, acabo de explicar de ella. Esta historia puede, si nosotros nos guiamos al mal, llevarnos a la destrucción. Si confiamos en Dios y nos ponemos en las manos de Dios y estamos dirigidos por Dios, entonces amamos al bien, hacemos pacto con Dios y estaremos seguros para nuestra salvación. Mi deseo que también tú y yo podamos ser fieles a Dios y podamos ser triunfantes y podamos alcanzar la salvación que Dios tiene para todos sus hijos.